Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver cómo se suman vectores por el método gráfico. Este método es conocido como el método del polígono o método cabeza-cola. En esta ocasión vamos a sumar dos vectores. El vector P lo voy a sumar con el vector Q. Entonces vamos a hacer P más Q. Vamos a sacar el vector resultante P más Q. Para dos vectores, este método también se llama el método del triángulo. ¿En qué consiste? Dejo un vector fijo. Entonces voy a dejar el vector P fijo, quieto ahí. Y voy a movilizar el vector Q, de tal manera que la cola del vector Q me coincida con la cabeza del vector P. Entonces movamos ese vector Q, ahí está. Fíjense que la cola de Q quedó coincidente con la cabeza de P, pero fíjense que el vector Q sigue conservando la misma dirección y el mismo sentido y la misma longitud. El vector resultante de la suma de P más Q es un nuevo vector que va de la cola de P a la cabeza de Q. Ese es nuestro vector resultante. El vector resultante le podemos dar otro nombre o lo podemos llamar el vector P más Q. Como solo eran dos vectores, este método también se llama el método del triángulo y, repito, este es un método gráfico. En general el método se llama método del polígono o método cabeza-cola. Este método también se aplica a cuando se deben sumar 3, 4 vectores. Hagamos un ejemplo con 4 vectores. Entonces supongamos que este cuadrado que tenemos es una masa m y que cada vector me está representando una fuerza. Fíjense que tenemos 4 fuerzas. La fuerza A, que es la que está en azul, la fuerza B que está en verde, la fuerza C que está en morado y la fuerza D que está en amarillo. Cuando me piden que sume esos vectores o que sume esas fuerzas o me dicen hacia dónde se dirigirá esa masa y con qué intensidad de fuerza o el equivalente a aplicar estas 4 fuerzas, cámbielas por una sola, entonces lo que debo hallar es el vector resultante. Por el método gráfico. Entonces, como aquí me dicen que inicie por A, lo que hago es dejar quieto mi vector A, fijarme en la cola del vector A y en la cabeza A de A. A continuación voy a sumarlo con B. Entonces lo que voy a hacer es mover a mi vector B, de tal manera que la cola del vector B quede en la cabeza del vector A. Entonces vamos a mover nuestro vector B, miren, de tal manera que, fíjense, la cola de B queda exactamente en la cabeza de A. Ahí quedó bueno, un poquito más. Ahí quedó exactamente en la cabeza. Y entonces hemos acabado de mover a nuestro vector B, pero fíjense que no hemos cambiado ni la magnitud de B ni la dirección B, sigue siendo el mismo vector B. Ahora, como dice más C, dice A más B más C, entonces sigue la suma, sumar el vector C. Entonces exactamente lo mismo. Voy a tomar mi vector C y lo voy a mover, de modo que la cola de C me quede en la cabeza de B. Fíjense, exactamente ahí. La cola de C quedó en la cabeza de B. Y ya llevo A más B más C. Ahora me falta sumarle el vector D. Entonces, nuevamente vamos a mover nuestro vector D, ya saben, de tal manera que la cola de D, entonces vamos, lo movemos, la cola de D, fíjense, quede coincidente con la cabeza de C. Ahí está. Bueno, este es nuestro vector C, ¿cierto? Este es nuestro vector C cuando lo hemos movido y este es nuestro vector D. Este amarillo es nuestro vector D. Ahora, ¿quién es nuestro vector resultante? El vector resultante lo vamos a trazar siempre de la salida de A, porque empezamos con A, a la llegada que fue en D. Entonces, de la cola de A la cabeza de D voy a trazar un vector que se llama mi vector resultante. Vamos aquí, miren la cola del vector A, miren la cabeza del vector D. Ese que acabo de marcar ahí, lo voy a cambiar de color. Y ahí está, mi vector rojo es mi vector resultante. Este método también se llama el método del polígono, porque fíjese que me quedó un polígono formado por vectores. Ahora, ¿cuánto es la longitud de mi vector resultante y cuál es el ángulo que tiene él? Entonces, en este método gráfico usted debe tener a la mano una regla y debe tener un transportador. Ahora fíjense, recuerden que el vector A tenía una magnitud
de 20 unidades. Entonces, como el vector A tenía una magnitud de 20 unidades, fíjense, esa distancia hasta la mitad me estaría representando 10 unidades. Entonces lo que voy a hacer es coger esa distancia y colocársela a mi vector rojo, a mi vector resultante. O sea, voy a utilizar la escala con la que construí mis vectores, todos mis vectores, y con esa misma escala mido mi vector rojo. Y ahí está, fíjense. Esto serán 10 unidades, lo que acabamos de marcar, esta distancia en mi vector rojo serán 10 unidades. Y ahí está, esa distancia son 10 unidades en mi vector rojo. Pero fíjense que está un poquito más larga de 10 unidades, algo así como cercano a 12 unidades. Este método no se utiliza mucho, se utiliza más para verificación del método analítico. Para eso nos sirve el método gráfico, porque hay que hacer una aproximación con una escala. Y el ángulo, simplemente vamos a medir el ángulo que hay desde el eje X positivo hasta el vector, y lo vamos a hacer con el transportador. Entonces, si yo mido este ángulo con el transportador, me voy a encontrar que este ángulo me dio 9 grados. Y los coloco negativos porque fíjense que la dirección del ángulo es, o estoy midiendo el ángulo en sentido horario, y cuando mido el ángulo en sentido horario es negativo. Entonces voy a decir que mi vector resultante tiene una magnitud aproximadamente de 12 unidades, ya sean newton, si estamos hablando de fuerza, entonces será de 12 newton, y un ángulo θ de menos 9 grados. Y ahí está mi vector resultante. Ahora, esto que acabamos de hacer cumple la propiedad conmutativa. Es decir, yo puedo hacer esta misma suma tomando otro orden. Miremoslo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comprobar que mi vector resultante es el mismo si yo sumo en en otro orden cualesquiera. Entonces voy a sumar D más B más A más C. Como el primer vector que está es D, entonces dejamos a D quieto. El siguiente vector dice más B, entonces vamos a mover al vector B. Recuerden, movemos el vector B de tal manera que la cola de B quede coincidiendo con la cabeza de D. Ahí está. La cola del vector B quedó en la cabeza del vector D. Ahora, como el vector que sigue es el vector A, entonces voy a mover el vector A de tal manera que la cola del vector A coincida con la cabeza del vector B. Cola de A debe coincidir con la cabeza de B. Ahí está. Y finalmente me falta sumar el vector C. Entonces acabé de mover al vector A. Entonces arrancamos nuestro vector C, lo llevamos. Recuerden, la cola de nuestro vector C debe quedar en la cabeza de nuestro vector A. Ahí está. Y luego ya podemos trazar el vector resultante. Este es nuestro vector C, que lo hemos movido. Y nuestro vector resultante, recuerden que va de la salida a la llegada. ¿De dónde salí? Del vector D. Entonces recuerden, salimos del vector D, entonces vamos a dibujar el vector. La salida aquí, en la cola de D, la llegada en la cabeza de C. Este es nuestro vector resultante. Lo voy a poner en otro color. Ahí está, lo coloqué en color rojo. Y recuerden que lo simbolizamos nuestro vector resultante con la letra R. Y fíjense que ese vector resultante es exactamente el mismo que habíamos encontrado cuando sumamos en orden A más B más C más D. Quiere decir que la suma de vectores cumple con la propiedad conmutativa. Es decir, que no importa el orden en que yo sume los vectores, el vector resultante siempre va a ser el mismo, con la misma longitud y la misma dirección. Los espero en el próximo video.